Gracias, Águeda, y gracias a Yagua por esta invitación. Soy Beatriz Mayor, como acaba de decir Águeda, consultora senior en agua, energía y cambio climático en Catalyst, y os voy a hacer una presentación sobre el tema de agua y energía, claves para la adaptación y mitigación del cambio climático. El nexo agua-energía, como ya muchos seguramente conocéis, hace referencia a las interrelaciones que hay entre el ciclo del agua y todo el sector de producción de energía. Podéis ver que el agua es necesaria para la producción de energía. El mejor ejemplo puede ser las centrales térmicas y nucleares, que requieren refrigeración, y que, fue paradigmático el caso de Francia en 2003, en el que hubo una ola de calor, y el agua que solían utilizar para refrigeración estaba por encima de la temperatura necesaria, con lo cual hubo que parar todas las centrales nucleares y térmicas del país. Y por el otro lado del ciclo, todo el ciclo del agua requiere energía para funcionar, desde la desalación hasta el tratamiento de aguas y el transporte y distribución del agua. Entonces, este es un ciclo que claramente es interdependiente, y luego hay un tercer factor que entra por encima de todo, que es el cambio climático. El cambio climático está generando una serie de retos y presiones a muchos niveles, y tanto el ciclo del agua como la producción energética no se quedan fuera de esto. Entonces, quiero explicaros un poco más en profundidad cuáles son las implicaciones del cambio climático para este nexo que hemos visto aquí, y cuáles pueden ser posibles estrategias para mitigarlo o adaptarse a él. Los retos relacionados con el cambio climático y el agua y la energía, pues si empezamos a mirar por el agua, presiones que genera el cambio climático sobre el agua, pues uno de los retos que es la disminución de las precipitaciones, variación de las precipitaciones, que por un lado, especialmente en nuestras latitudes, se espera que disminuyan a nivel medio, con lo cual habrá una mayor frecuencia de sequías, y por otro lado que haya una mayor variabilidad de estas precipitaciones en el tiempo, dando lugar a muchos casos de eventos de precipitaciones torrenciales de tipo inundaciones, lo estamos viendo mucho en Murcia, y aumento de las inundaciones. Y luego una subida del nivel del mar, que va a afectar especialmente a las zonas costeras, con inundación de zonas que antes no estaban bajo el nivel del mar. Por otro lado, en el sector energético, el sector energético es uno de los principales sectores de emisiones de CO2, con lo cual está contribuyendo al calentamiento global, y eso es un reto que el sector energético tiene que afrontar. Por otro lado, este calentamiento global está aumentando la frecuencia de olas de calor y generando problemas de temperaturas que afecta a todos los niveles. Y por otro lado, las tendencias en general mundiales, tanto de digitalización como de aumento tecnológico, y en este último año o en estos últimos meses, con la crisis del coronavirus, se ha visto abocado a una digitalización todavía mayor, y eso supone un aumento en la demanda energética. Pero además de que cada uno de estos sectores tiene sus propias consecuencias y retos, existen unos retos cruzados. Vemos que los retos que afronta el agua también afectan a la energía, porque el aumento de sequías reducirá la cantidad de agua para refrigeración y para producción de energía. El aumento de lluvias torrenciales puede afectar a las infraestructuras energéticas, y la subida del nivel del mar también puede tener consecuencias, a la vez que abrir nuevas oportunidades. De la misma manera, el aumento de emisiones de CO2 va a afectar a nivel de agua, porque va a intensificar o puede intensificar la variabilidad de todos estos efectos. Las olas de calor van a hacer que sea más necesaria el agua a todos los niveles, para hidratación, para refrigeración, para todo. Y el aumento de la demanda energética también aumentará las necesidades de agua para la producción energética. Entonces vemos que va a haber muchos efectos, o hay muchos efectos cruzados entre estos dos sectores, y el cambio climático aún los acentúa, pero también surgen una serie de posibilidades de sinergias entre ellos para hacer frente a estas presiones y a estos retos. El primer punto en el que quiero entrar es el agua. El agua
se ha reconocido internacionalmente que puede ser un punto clave de entrada para adaptación al cambio climático. A nivel de adaptación a sequías, la eficiencia en el uso del agua va a ser una clave. Tenemos al sector de la agricultura, el principal consumidor de agua a nivel mundial, y el más vulnerable al cambio climático por su dependencia de factores climáticos a todos los niveles. ¿Cuáles pueden ser estrategias de adaptación al cambio climático en este sector relacionadas con el agua? Pues desde prácticas de conservación de agua en el suelo, desde distintos tipos de laboreo, utilización de cubiertas vegetales y otra serie de prácticas, cultivos aeropónicos e hidropónicos, que son estas fotos que tengo aquí. Aeropónicos son los que crecen en vertical e hidropónicos sistemas especiales que aplican el agua de una manera muy controlada y muy eficiente. Y luego la aplicación de las últimas tecnologías digitales, sistemas de monitorización, control remoto, telecontrol de consumos y smart metering, para controlar lo que se dice cada gota, digitalizar, hacer predicciones meteorológicas y optimizar la agricultura lo más posible para reducir pérdidas y permitir esa adaptación al cambio climático, además de mantener las producciones y la rentabilidad. A nivel de adaptación a riesgo de inundaciones, existen, por supuesto, muchas infraestructuras, pues como las presas y tantas infraestructuras clásicas que siempre se han utilizado para este tema, pero a mí me gustaría introduciros en otro tipo de soluciones que cada vez están también cogiendo más fuerza, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Estas son soluciones que pretenden, bueno, que imitan los procesos naturales para solventar problemas, en este caso, reducir el riesgo de inundaciones. Y existen iniciativas como la restauración de las llanuras de inundación, permitiendo que el río se desborde en las zonas en las que tiene que desbordarse, aguas arriba, de tal manera que llegue con menor caudal a las zonas ocupadas aguas abajo. Restauración de la morfología natural de los ríos con sus meandros, que permite reducir la velocidad y la fuerza que lleva el agua y mantener el caudal más estable también aguas abajo. Revegetación de laderas y barreras vegetales que permiten retener también parte del agua y reducir la cantidad de escorrentía y la fuerza de la misma. Barreras vegetales que hacen también de barreras de contención, y reforestación de las cuencas altas que también retienen parte de ese agua en la vegetación. A nivel de los sistemas energéticos también existen posibilidades de adaptación. En el caso de energías intensivas en el uso del agua, como es la refrigeración en centrales térmicas y nucleares, existen cada vez más tecnologías de refrigeración en ciclo cerrado que permiten ahorrar o disminuir la cantidad de agua utilizada, refrigeración con agua reutilizada procedente de otros sectores, o la refrigeración en seco, que directamente no utiliza agua, si bien es más intensiva en energía. Por otro lado, la subida del nivel del mar puede generar oportunidades de fomentar producción de energía en esa zona, como es la eólica offshore, la energía maremotriz o la energía de las olas, que aprovecha la energía del propio mar. Eso sí, siempre estudiando muy bien las ubicaciones y asegurando que el impacto sobre la vida oceánica sea el mínimo. Pasando ya al sector de la energía, si bien el agua era el punto de entrada para la adaptación, la energía es clave para la mitigación. Estrategias de mitigación de emisiones pueden venir de la captura, bueno, requieren la captura de esas emisiones de CO2. Una vía a nivel tecnológico son las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, que bueno, consisten generalmente en inyectarlo a nivel subterráneo o otro tipo de vías. Estas vías o estas infraestructuras tienen el problema, hablando del nexo agua-energía, de que aumentan en parte, bueno, hasta un 50% el consumo de agua de la planta y también reducen en parte su rendimiento. Entonces, es una opción, pero bueno, existen otro tipo de opciones de fomentar la captura natural del carbono por la vegetación principalmente, que es el principal sumidero de carbono, que las empresas tanto energéticas como de otros sectores pueden contemplar
como por ejemplo parte de sus estrategias de responsabilidad corporativa. Estas son el fomento de campañas de reforestación y de reforestaciones, eso sí, también reforestación controlada y bien planificada, porque la reforestación, si no está bien hecha, también puede ser problemática. La revegetación en las ciudades, como los edificios que también generan resiliencia frente a las olas de calor, y fomentar el potencial de las microalgas como un posible combustible energético, que también supone un sumidero de carbono. Otras claves para la adaptación, más la vía de generar el cambio, es tratar de fomentar ese cambio del modelo energético hacia energías renovables bajas en carbono y además, en muchos casos, bajas en el consumo de agua. La solar térmica es el caso de una tecnología baja en carbono, si bien sí que tiene un consumo de agua más importante, más parecido a las centrales térmicas. Y luego la fotovoltaica y la eólica, que son bajas de cero carbono y tampoco consumen apenas agua. Luego el hidrógeno como vehículo clave para el almacenamiento y transporte de energía y cuyo papel va a ser muy importante también. Y luego, a nivel de mitigación, es muy importante reducir las emisiones y reducir en la medida de lo posible el consumo energético, es decir, eficiencia. Y para ello juegan un gran papel las tecnologías o las herramientas de medida y los análisis integrados que permiten saber cuál es la huella de agua, la huella energética o la huella de carbono, hacer un análisis a lo largo del ciclo de vida y darnos la clave de dónde pueden estar los puntos en que se puede reducir todas estas huellas y este consumo de recursos. A nivel de mitigación, en el caso del sector del agua, pues el sector del agua también puede ejercer un papel de mitigación en la medida en que pueda reducir su huella energética. Se ven ya iniciativas de reducción de la huella energética desde distintas fases del ciclo del agua. En el caso de la desalación, por ejemplo, se están desarrollando sistemas de recuperación de energía de distintos tipos que tienen un doble efecto de mitigación y luego son muy importantes también para la eficiencia económica y, es decir, la viabilidad económica de la desalación y su competitividad. Y luego el acoplamiento de energías renovables también para suplir las necesidades energéticas de la desalación. En el caso del sector del agua, en el caso del tratamiento del agua también existen distintas estrategias que se están desarrollando, como sistemas de recuperación de energía y nutrientes, lo que se llama en Holanda la Nutrient Factory, que pretende convertir las estaciones de depuración en fábricas de nutrientes, de alguna manera, y recuperación de energía. Los humedales artificiales, que serían otro ejemplo de solución basada en la naturaleza, en la que se desarrolla la depuración mediante filtros naturales. Recuperación de energía en las plantas de tratamiento o la utilización de bacterias electrogénicas u otro tipo de microorganismos depuradores que tienen un metabolismo que produce energía, con lo cual permite el autoabastecimiento energético parcial, seguramente, de las propias plantas y reducir la necesidad de introducción de energía externa por parte de otras fuentes. Y con este viaje a través de las distintas posibles estrategias de adaptación y mitigación dentro del sector del agua y de la energía y cómo estos se relacionan entre sí, me gustaría daros una serie de conclusiones. La primera es que el agua y la energía son un vehículo de los retos del cambio climático, como acabamos de ver, pero también ofrecen grandes oportunidades para la adaptación y mitigación al cambio climático, especialmente si se apuesta por la buena gestión y la innovación tecnológica. A veces no hay que reinventar la rueda. La propia naturaleza y su funcionamiento puede darnos las claves para hacer resilientes los distintos sistemas. Y finalmente,
que la gestión del sistema energético y del ciclo del agua tienen que ir alineadas, pues son altamente interdependientes y lo que afecta a una va a terminar afectando de un modo a otro a todas, a la otra, a todas las escalas, a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel local, de ciudad y en todas las empresas. Y con esto pues termino mi presentación. Muchas gracias a IAGUA por la oportunidad de presentar hoy. Aquí tenéis mis datos por si tenéis alguna consulta o para lo que quieran y muchas gracias.